Acá temprano había neblina. Pero bueno, alguien trajo Biblia, lápiz, cuaderno, algo para leer, ¿cierto? La palabra. Vamos a continuar. El domingo pasado iniciamos una serie que le llamamos Preciosa Gracia de Dios. Y estuvimos hablando acerca de la gracia de Dios. Y es tan importante entender el concepto de la gracia. Amigos, es tan importante. Cuando tú lees los libros en el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, en general, la palabra gracia aparece de manera transversal en cada una de sus cartas. Porque él entendió algo, que cuando lo... Miren, muy interesante, no es parte del mensaje, pero muy interesante porque cuando Jesús llamó a sus 12 y caminó con los discípulos, les enseñó el Evangelio, pero los que quedaron en Jerusalén, que fue básicamente el apóstol Pedro, quedó como líder de la iglesia en Jerusalén, ellos pensaban en su mente que el Evangelio era solo para los judíos. Entonces, esto es para nosotros, y es tanto como la iglesia a veces. Porque a veces nosotros decimos, el Evangelio para nosotros. No, yo la paso bien aquí en la iglesia, me gusta la iglesita y la paso bien aquí. Entonces, el asunto está en que ellos nunca comprendieron que el Evangelio era para todos. El Evangelio era para los gentiles, para los judíos, para los griegos. El Evangelio era para todos. Pero, ¿cierto? El Señor levantó un hombre llamado Pablo, Saulo, ¿cierto? Y le entregó un mensaje de gracia. De hecho, fue tanto que en un momento cuando Saulo tuvo ese encuentro personal con Jesucristo y quedó ciego y todo este proceso que tal vez ustedes ya lo saben, ¿cierto? Bernabé, que fue el que lo ayudó, Bernabé fue el que hizo el vínculo para que Pablo fuera a hablar con Pedro y el grupo de ancianos que estaban a cargo de la iglesia en Jerusalén. Y se generó un conflicto ahí. ¿Cuál era el conflicto que había ahí? El conflicto era ley versus gracia. Ese era el conflicto esencial. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a entrar a la eternidad? ¿Cómo vamos a estar bien con Dios? ¿Cómo vamos de alguna manera ser partícipes de la eternidad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y obviamente Pedro con su grupo de ancianos, como tenían una fuerte base de judaísmo, ellos pensaban que la manera, ellos, claro, hablaban del amor de Dios, pero en esencia, en su interior, todavía guardaban restrigios, así, algunos trozos de la ley en sus corazones. Y por eso que cuando Pablo viene y dice, no, este evangelio es para todos. Y para ellos fue, no, para los gentiles. Para los gentiles también, sí, para ellos también. Y fue un conflicto. Cuando tú lees el libro de Hechos en el capítulo 7, al 9, ¿cierto? Tú te vas dando cuenta que hubo un conflicto en la iglesia de Jerusalén por este mensaje de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia viene a dar el mensaje para todos. Para toda persona de cualquier país, lengua, nación, etc. Y por eso que es tan importante, porque es un mensaje transversal, la gracia. La gracia, en esencia, definimos la semana pasada, que la gracia es el favor y la bondad de Dios hacia la raza humana. Es la manera, es una esfera, es una forma, un ambiente del cómo Dios se relaciona con el ser humano. Porque Dios en su esencia es un Dios santo y un Dios justo. Pero si Él actuara en su justicia y su santidad con la raza humana, ¿qué pasaría con la raza humana? Sí. Pero en su gracia, y la gracia tiene que ver con el favor y la bondad de Dios hacia nosotros. Y por su gracia, Él viene y se relaciona con nosotros. No porque somos muy buenos, no porque somos los mejores, no porque hacemos todo correcto, sino porque su gracia nos permite acercarnos a Él. Bueno, eso estuvimos hablando la semana pasada, pero la definición en resumen de la gracia es el favor y la bondad de Dios hacia tu vida. No tiene que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. Bueno, y leímos un par de versículos en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice aquí Pablo escribiéndole a Tito, le dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Ha manifestado a todos su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir. Y así vamos a poder vivir en este mundo bajo su gracia. En este mundo con justicia, con piedad y dominio propio. Pero es así. Esa es la manera como Dios se relaciona con nosotros. Es su gracia, es su bondad. Y luego leímos en Hebreos 4:16 donde dice, acerquémonos confiadamente
al trono de su gracia. O sea, ese lugar donde se manifiesta la autoridad y el poder y el señorío de Dios, es un trono lleno de gracia y de bondad para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para recibir misericordia y encontrar esa gracia. Encontrar ese favor, encontrar esa bondad de Dios en beneficio nuestro. Y que nos ayude en el momento que más necesitamos. Por lo tanto, del trono de Dios, del trono de ese lugar donde está Dios, lo que fluye hacia el ser humano, lo que fluye hacia cada uno de nosotros, es gracia y misericordia. Dios no está enojado contigo, amigos. Dios no está en tu contra. Dios no está, a veces nosotros pensamos y decimos, Dios, ¿por qué me mandaste esto? Cuando a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? O son consecuencias de nuestras metidas de pata, de situaciones que nosotros hemos generado. Y culpamos a Dios porque no queremos asumir nuestra responsabilidad. Pero la realidad es que del trono de Dios fluye esa gracia hacia cada uno de nosotros. Por eso que Dios no está con la puerta cerrada. Mira, algo que ocurrió en el momento cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él estaba entregando su vida por ti y por mí, dice que en el templo había una separación. Estaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y ese lugar santo del lugar santísimo estaba separado por una cortina, por una cortina gruesa. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió, esa cortina, ese sello, esa separación, se salió, se rompió, se quebró, se cortó y se abrió la presencia de Dios para que todo aquel que cree en Él tenga la posibilidad de entrar a una relación íntima y personal con el Señor. Jesús hizo todo por nosotros. Él entregó todo por ti y por mí. Por eso que cuando Él estaba en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Está todo hecho. Está todo cumplido, está todo pagado, está todo listo. Eso significa lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, hoy día nos acercamos al Señor no en base a nuestras buenas obras. Nos acercamos al Señor no en base a lo que yo hago o dejo de hacer. Nos acercamos al trono, a la presencia, al lugar santísimo con el Señor por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, a mí me gustaría leer un par de versículos y voy a partir leyendo en 1 Corintios 1 del 26 al 27. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Los Corintios eran una iglesia maravillosa, llena de dones, capacidades, pero con una falta de doctrina y falta de enseñanza tremenda. Entonces Pablo viene y le escribe y les pone lo siguiente, les dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió, ¿a quién escogió? Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Próximo versículo en 1 Corintios 28, 29 dice, también escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Entonces, claro, cuando nos miramos nosotros, ¿qué es lo que está diciendo? Insensatos, débiles, lo más bajo, lo despreciado. Es como decir, no somos nada. Pero de allá nos escogió Dios. Por eso que no tenemos que... Esa falta de apariencia de decir, no, yo, ¿cómo está hermano? Bien, en victoria, siempre fuerte y bien. Amigos, Dios no te escogió, ni me escogió, ni nos llamó, ni siquiera Él tocó nuestros corazones porque éramos los mejores. Él nos llamó porque éramos débiles, insensatos, bajos, despreciados y de la nada para avergonzar a los que se creen algo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo lo encuentro, yo no sé para ti, pero para estos versículos que estamos leyendo para mí son versículos que yo he releído y releído los últimos 38 años de mi vida. No porque tengo 38 años de edad, sino que me gustaría, pero no. Desde que conocí al Señor. Porque algo que el Señor me dice, Cristian, no se trata de ti.
Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. No se trata... ¿A qué somos llamados tú y yo? A entregar nuestra vida a Él y decir, Señor, aquí estoy. Si sirvo para algo, aquí estoy. Pero en esencia se trata de lo que Él hizo por nosotros. Y luego añade el apóstol Pablo, los últimos versículos 30 y 31, y añade aquí hay 3 palabras maravillosas, que es lo que vamos a ver. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Esa palabra unidos significa son uno. Hoy día dice que gracias a Jesús ustedes son uno con Él. Y ahora no se trata de mí, se trata de Jesús en mí. De eso se trata todo. Entonces cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, cuando Dios ve a cada uno de sus hijos e hijas, no tan solo ve al humano débil, insensato, despreciado, sino que ve a Jesús en cada uno de nosotros. Y por el hecho que ve a Jesús en cada uno de nosotros, nos ve bien. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de jactarse, si alguien ha de decir, mírenme, sino que Él está diciendo, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en Él, Señor. Porque todo se trata de Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A mí me gustaría, tratar estas palabras, amigos, estas 3 palabras son maravillosas. En los institutos bíblicos estas 3 palabras demoran un semestre. Justificación, santificación y redención. Y a veces nosotros leemos en la Biblia, ay, mira, justificado, ya, pues está bien. Como una justificación de colegios. Pero son mucho más profundas que eso. Entonces a mí me gustaría tratar estas 3 palabras claves que nos da su gracia. 3 palabras maravillosas, realmente maravillosas, de la obra de Jesús en la cruz por ti y por mí. Esto es lo que Jesús logró y por eso que nos cambia, en esencia cambia nuestra creación, cambia nuestra genética, cambia todo lo que somos. Pero no es porque nosotros hemos sido tan buenos, es porque Él nos ha justificado, santificado y redimido. Entonces, la primera palabra que vamos a ver, ¿cierto? En Romanos 5, versículo 1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera palabra es que hemos sido justificados por medio de la fe en su gracia. Es su gracia la que nos permite, ¿cierto?, caminar en la fe y ser justificados. ¿Qué significa esta palabra justificación? Significa que es el acto donde Dios nos declara justos. Significa inocentes. Donde Dios te declara inocente de todo. Cada uno de nosotros sabemos cómo somos. Cada uno de nosotros sabemos los errores, las metidas. Cada uno. Ahora, si quieren, podemos hacer una listita. Pero ¿saben lo que está diciendo ahora? Esta palabra justificación es un acto de Dios. Es un acto de Dios donde dice, ahora tú eres justo. Ahora tú eres inocente, ahora tú eres libre de toda culpa, ahora tú eres alguien que no tiene que llevar una culpa. Por eso que Jesús viene y nos dice, traigan aquí todas sus situaciones, todas tus culpas. El único que condena, el único que culpa, el único que viene con el dedo acusador es el diablo. Porque ese es su pega, ese es su ministerio. Pero Jesús vino para traer justificación. Y esa obra de justificación en la cruz significa que ahora tú eres declarado inocente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecíamos. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido declarados inocentes. Hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados sin culpa. Por lo tanto, ahora podemos vivir para Dios. Ya hemos dicho que somos culpables, lo hablamos la semana pasada. La única manera de entender la gracia es entender lo que somos. Es entender lo malo que somos, como raza humana, como en esencia de la humanidad. Y ahí entendemos gracia, se nos abre. Pero ¿cuál es el concepto de esto? Que aquí se mete Dios.
en este proceso de la raza humana, donde va de mal en peor, dice, pero Dios. Me encantan los pero Dios. La Biblia te dice, pero Dios. Pero Dios. Dígale que está a su lado, dígale, pero Dios. ¿Sabe lo que significa ese pero Dios? Significa que la situación que pueda estar pasando, significa que la circunstancia con la cual estás chocando, significa que esa mochila que estás cargando, significa que aquella situación que te está doliendo, pero Dios puede hacer una diferencia en eso. Entonces, pero Dios pone toda culpa en Jesús para declararnos justos ante Él por medio de Jesús. Por eso que nosotros no teníamos vuelta, la raza humana no tenía por dónde arreglar esta problemática. Y Dios dijo, bueno, lo único que podemos hacer es tomar la culpabilidad de la raza humana, ponerla en los hombros de Jesús para que Él la lleve a la cruz y pague, porque alguien tiene que pagar. Y Jesús dijo, yo voy, yo lo hago. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por amor a esta raza humana. Entonces, esa declaración de la justificación es una declaración de Dios donde Dios te declara justo, sin culpa e inocente. Mira lo que escribió Pablo en 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno. ¿Quién es ese? Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero Él fue tratado como pecador. Por ti y por mí. ¿Para qué? Para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Y por medio de Jesucristo hoy día tú y yo podemos ir ante Dios y podemos cantar y podemos entrar al trono y podemos orar y podemos... Todo lo que implica la vida cristiana es por la obra de Jesús en la cruz, es por su gracia. Es por su bondad, es por su favor hacia nosotros. Una segunda palabra que aparece ahí, en 1 Corintios 6:11 dice lo siguiente. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios te declara santo en Cristo Jesús por su gracia. Y Dios te dice ahora, cuando te ve, no ve al pecador o a la pecadora. Cuando el Señor te ve, no ve tus mal... Esto es como, para nosotros humanamente, es altamente complejo entender esto. Porque cuando alguien nos daña o cuando alguien nos hace algo, nosotros siempre vamos a mirar a esa persona. No, sí, te la tengo guardadita. Pero ¿sabes lo maravilloso de la gracia? Que Dios no hace eso con nosotros. Dios cuando te ve santo, te ve justo, inocente, sin culpa. Pero la segunda manera es que te ves santo. Y uno puede decir, pero yo sé cómo soy. Po. Pastores, que usted no sabe lo que yo anduve anoche. Es que no se trata de ti. Y esto es lo que a la raza humana le complica. No se trata de ti. Se trata de lo que Dios ha hecho en ti. Y hoy día, por una obra maravillosa de Dios, por una obra grandiosa de Dios, es que Él te declara santo. Dígale que está a su lado, tú eres un santo. Y las esposas miran a su esposa y le dicen, te conozco. Te conozco. Pero yo encuentro maravilloso esto. Porque es fuera de la raza humana. En la raza humana está la justicia, la condenación. En la raza humana está al tiro el, no, yo no te quiero ver más, pum, pum. Pero Dios no es así. Y Dios te declara santo por la obra de Jesús en la cruz. Por lo tanto, toda persona que ha puesto su fe y confianza en la obra de Jesús en la cruz es declarada santa ante Dios. ¿Y qué significa la palabra santo? La palabra santo significa sin pecado, sin relación al mal, y ha sido apartado para Dios. Eso es la palabra santo, algo sin maldad, sin pecado, apartado para Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos santos
en el proceso de la ¿qué? Santificación. Y aquí es donde dice, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 7, dice, ¿por qué no hago lo bueno que debo hacer, sino que lo malo que no quiero hacer, eso hago? Había una lucha en su interior. Ahora, gracias a Dios, Pablo era alguien vulnerable, honesto, sincero, y nosotros también podemos ser así. Y cada uno, ¿cuántos de los que están aquí tienen lucha en su interior con cosas? Gracias por su honestidad. Tenemos lucha, tenemos pelea. Quiero hacer algo, pero no sé, y estamos allá. Entonces, claro, somos declarados santos ante Dios, pero cada uno de nosotros sabemos que estamos en un proceso de santificación. Ese proceso de la santificación significa los cambios en nuestras vidas. Significa cuando el apóstol Pablo viene y dice, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero no todo te conviene. No todo te va a hacer bien. Tú puedes hacer lo que tú quieres, pero muchas de las cosas que tal vez tú vas a querer hacer van a traer consecuencias a tu vida. Entonces es allá donde nosotros comenzamos a apartarnos. Y es la obra del Espíritu Santo también en nosotros. La obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces cuando estamos metidos en situaciones, viene la voz del Espíritu Santo y dice, corta la cuestión. Y nos llama a un orden, nos llama a un caminar con Dios. Y nos ordena en la vida, el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es que somos santos en el proceso de una santificación. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Romanos 6. Dice, de la misma manera, también ustedes considérense, ¿qué cosa? Muertos al pecado. De la misma manera, así como Jesús murió por nuestro pecado, considérense cada uno de ustedes muertos al pecado. Entonces, cuando somos tentados, amigo, paréntesis, aquí voy a abrir un paréntesis. El ser tentado no es pecado. Mira, suena como... Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en esa tentación. ¿Se entiende? Entonces, somos tentados a diario, somos tentados a cada rato, somos tentados. Si esa es la realidad, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Entonces, somos tentados. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí está diciendo, pero ustedes considérate muerto al pecado. Y luego dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes, y esta es una decisión de cada uno de nosotros. Y esto es una decisión tuya y mía, esto es una decisión personal. Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado, ¿qué cosa? Reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y ahí es donde mi decisión, nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede estar diciendo, no, tú aquí, es una decisión personal, hasta donde yo digo, hasta aquí nomás, o voy a dejar esto, o voy a cambiar esto, porque no voy a dejar que el pecado reine en mí. El Señor te ve santo, pero somos santos en el proceso de la santificación. Y yo encuentro maravilloso, porque no lo merecemos. Y esa es la gracia, la bondad y el favor de Dios. No lo merecemos. Pero en el amor del Señor, el Señor envió a Jesucristo para declararte sin culpa, declararte justo. Pero imagínate después, te dice, ahora tú que eres justo, también eres santo. Sabiendo cómo somos, sabiendo la naturaleza. En un momento ahí en el libro de Deuteronomio, el Señor escribiendo a través de Moisés, Él se arrepintió en un momento de haber creado la raza humana. Porque la raza humana tiene de continuo solamente al mal. Eso es lo que dice. Y Dios, sabiendo eso, envía a Jesús para tomar el pecado, llevarlo a la cruz, declarar justo a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que ponen su fe en Él, ser declarados justos, sin culpa. Y después son declarados santos. Una tercera palabra preciosa en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y esta es una palabra que a mí personalmente, cuando yo recién conocí al Señor Jesús, me hizo un clic tremendo. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Pero aquí hay una palabra que aparece, que es la palabra redención. Por lo tanto, somos redimidos. ¿Y qué significa la palabra? Usted, me imagino que al leer la Biblia, aparece la palabra redimido. Un cantante, algo, no sé. Pero es tan importante esa palabra redención, amigos. Es tan importante, una palabra pero preciosa, maravillosa. Recordemos que en la Biblia fue escrito en 3 idiomas. ¿En qué idioma fue escrito en la Biblia? Hebreo, griego y arameo. Muy bien. Entonces, lo que estamos leyendo en esencia son palabras griegas, en el griego. Y también la palabra redimido también es una palabra tan griego. Pero el asunto es que el idioma griego, más que palabras como el español, es una palabra de acciones. Son actos que se van definiendo en palabras. Y el concepto de redimidos o el concepto de la redención está basado desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Primero, entender lo siguiente, que la palabra redención significa rescate, ¿ya? Es un rescate. Es un rescate por aquellos que están perdidos, es un rescate por aquellos que están en deuda, es un rescate por aquellos que han metido la pata, es un rescate, se paga un rescate. La palabra redención, en esencia en el hebreo, significa rescate de Dios que fue pagado por nosotros. Pero en el griego, la palabra redención ocupa 3 palabras para poder explicar lo que significa la redención. La primera palabra es una palabra que es agorazo. Agorazo, no golazo para los futboleros. Agorazo, agorazo. Y es una palabra muy interesante porque en ese tiempo tenemos que trasladarnos a ese tiempo, y en ese tiempo existía el mercado de los esclavos, donde se vendían esclavos. Ese agorazo era el mercado de los esclavos. Entonces, se ocupa la palabra redención para esa palabra agorazo. Entonces, la palabra agorazo es cuando tú vas al mercado y pagas el precio que demanda ese producto o ese rescate. Claro, nosotros tal vez lo más cercano es ir a la feria. Voy a la feria, no sé, nosotros vamos aquí atrás a Huáscar, y compramos la fruta y pagamos por eso, lo sacamos del puesto del feriante, lo ponemos en nuestro carrito, ¿y qué hacemos después? Lo llevamos a la casa. O sea, ese precio que fue pagado, ese producto que antes era del feriante, ahora es. Y eso es lo que significa la palabra redimidos. La palabra redimidos significa que alguien pagó el precio por ti y por mí. El apóstol Pablo le dice que fuimos comprados por el precio de sangre. Y que ahora no somos nuestros, sino que somos del Señor. Pero esa palabra redimido significa alguien que fue al mercado, pagó el precio que demanda el mercado por ese esclavo. Después hay una segunda palabra que es exagorazo. Significa que aquel que pagó el precio, Jesús, pagó el precio por ti y por mí. Nos sacó del mercado. Nos sacó de ese mercado de esclavos, nos sacó. Por eso es que Jesús en un momento profético, de una palabra profética, dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, ustedes están ahí, pero no son de ahí. ¿Qué significa? Que Jesús pagó por ti, pero te sacó de ese mercado. Y ahora tú no necesitamos vivir pegados a ese mercado. Nos saca de ese mercado. Luego nos saca del mercado esclavo. Él nos compró con el precio de sangre de la cruz. Ahora somos de Él. Ahora tú le perteneces a Jesús, porque Él pagó por ti. Le pertenece. No somos una creación ahí de nadie. No somos un producto que queda botado en la calle. No somos un producto que es desechable. No somos un producto que alguien compra y lo deja botado. Tú eres alguien tan importante para Dios que envió a su Hijo a pagar el precio, esta palabra redención, a pagar el precio por ti en ese mercado de esclavos, a sacarte del mercado de esclavos. Pero después aparece una tercera palabra, que es la palabra lutrón en el griego. Y esta palabra lutrón en el griego significa que luego que te compra, luego que te saca del mercado, ¿sabes lo que hace? Te deja en libertad. Te deja en libertad. Por eso es que ahora somos libres. Nosotros no somos libres porque yo peleé la libertad. Somos libres porque el Señor nos ha hecho libres.
Por eso que el apóstol Pablo después escribe en el libro de Gálatas, dice, pero no usen esa libertad para solamente suplir sus propias necesidades. Somos libres. Y esto, lo que yo estoy hablando, amigos. ¿Cuántos de los que están aquí han estudiado en institutos bíblicos? ¿Hay alguno aquí, no? Bien. Estos son temas que en los institutos genera conflictos. ¿Sabes por qué? Porque así como Pedro, que estaba en Jerusalén y que habían sido enseñados por los judíos bajo la ley, tenía un conflicto con Pablo, que estaba predicando la gracia de Dios. Y amigos, el ser humano en su esencia pecaminosa tiene una tendencia a la religiosidad. Por eso la cultura que sea en el mundo, siempre están adorando a algún Dios. Sea lo que sea que estén adorando. Porque hay un sentido de religiosidad. Pero ese sentido de religiosidad tiene que ver porque yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y resulta que lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesús y caminar con Él. Él te compró en ese mercado, te sacó de ese mercado y luego te pone en un estado de libertad. Volvamos a leer esto en 1 Corintios, porque son 3 palabras maravillosas. 1 Corintios 1, versículos 30 y 31. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, en quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, y ahora tal vez hace más sentido, ¿no? Para que si alguien quiere gloriarse, para que si alguien quiere decir, no, pero es que yo me entregué y di todo lo que tenía y yo la hice toda, barrí la iglesia, prediqué, porque hay personas que hacen eso, porque tienden a gloriarse a sí mismos. Pero cuando nosotros entendemos la gracia, nos damos cuenta de cómo nos vamos a gloriar. Toda la gloria es de Él. Todo proviene de Él. Y todo algún día, cuando Él vuelva, Él va a volver a tomar propiedad de lo que le pertenece. Para terminar, hemos sido justificados, santificados, redimidos. Pero me gustaría, en 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, se santifica, está en este proceso de la santificación, así como Él es puro, Él es santo. Pero dice, tal vez todavía no se ha manifestado. Todavía no se ha manifestado lo que somos. Y a veces uno dice, pero pastor, yo me siento culpable. O yo me siento sucio o sucia. O yo me siento con situaciones en mi interior. Yo me siento con cuestiones en mi conciencia. ¿Y sabes qué? El único acusador hoy día es el diablo. Porque el Señor está bien contigo. No por cómo tú eres, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Y todavía no se ha manifestado en totalidad lo que somos, pero viene el día en que vamos a poder ver y vamos a poder estar con el Señor y vamos a poder, todo lo que decíamos creer es verdad y vamos a poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La gracia de Dios, su gracia preciosa, maravillosa gracia de Dios. Escúchame esto un ratito chiquito, pero Dios no está enojado contigo, Dios no está mal contigo. En su gracia, que es la bondad de Dios y es el amor de Dios, el favor de Dios sobre cada uno de nosotros, Él siempre está dispuesto a caminar con nosotros. Y Él siempre está dispuesto a andar con nosotros. Somos nosotros los que a veces tenemos conflictos en nuestro interior que no nos permiten distinguir la bondad de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu preciosa gracia. Gracias porque el santo de Dios fue declarado pecador por nosotros.
el Santo de Dios, Jesús, fue a la cruz cuando no lo merecía. Él no lo merecía, pero Él tomó nuestra maldad, nuestras situaciones y se fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y Señor, esta mañana queremos simplemente mirar al cielo y darte la gloria solo a ti, porque no se trata de nosotros. Nuestra participación en esto es creer, nuestra participación en esto es confiar en ti. Así que Señor, te pedimos en esta mañana que venga tu reino sobre nuestras vidas.